Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Teo Hernández. Voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 7 de Romanos. Para que pongamos atención mis hermanos, estemos atentos a lo que la palabra de Dios quiere hablarnos hoy día. Cada día nuestro Señor nos habla de diferente manera. Cada día nuestro Señor abre nuestro corazón a que aceptemos su mensaje, a que vayamos cada día, mis hermanos, enseñando a otros su mensaje. Así como todos aquellos que han conocido ya la palabra de Dios, se han dedicado su vida completa a enseñar el mensaje de Dios, así también nosotros hagámoslo. No nos quedemos callados, mis hermanos, ante las demás personas. Hablemos de nuestro Dios, saquemos todo lo que nuestro Señor nos ha dado a conocer. Así como nosotros ya conocemos de Él, también nos interesemos por otros. Tengamos todo nuestro interés por Dios y pongamos interés en sus cosas. Haga de cuenta que es una herencia y a esa herencia hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que distribuirla a los demás. No quedarnos con ella sola. Que la herencia que Dios nos dejó sea distribuida a los demás. Voy a comenzar en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaban en nuestro cuerpo, produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicias, mientras que sin ley el pecado es cosa de muerte. Hubo un tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí. Así pues, el precepto que había sido dado para la vida me trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado, y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja ver toda la maldad que lleva en sí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí.
Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y pasa a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo esto, mis hermanos, de esta enseñanza de San Pablo a los romanos, y no solo a los romanos, también a nosotros. Pensamos a veces, ¿cómo serían aquellos romanos? ¿Cómo serían aquellas personas con las cuales San Pablo hablaba? Pero no lo pongamos de esa manera, pongámoslo y traigámoslo a nuestra persona. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo en realidad? ¿Somos justos ante Dios o somos injustos? La ley no era mala, es lo que San Pablo nos quiere decir aquí. Si no hubiera venido la ley a las naciones, si no se hubiera dado a conocer la ley, en primer lugar cuando vino a darse a conocer a los judíos, si no se hubiera dado a conocer, hermanos, no hubiéramos conocido el mal, lo que era mal y lo que era bueno. Aquí en los primeros versículos, ¿cómo nos habla San Pablo? ¿Cómo pone esta apariencia de una mujer que cuando es casada, si ella se mete con otro hombre, comete adulterio? Pero ya siendo divorciada y se mete con otro hombre, ella no comete adulterio. Comete adulterio estando con él, viviendo con él, ya que es muerto el marido, ya que este hombre pasó a mejor vida, ella queda libre. Así también nosotros morimos a aquello que era la ley y conocimos de nuestro Señor Jesús, y ese es al que pertenecemos nosotros. Lo que nos quiere dar a entender San Pablo en este mensaje, hermanos, que reconozcamos a nuestro Señor Jesús en medio de cualquier circunstancia y por medio de todo, que lo aceptemos por medio de todo, que es lo más importante. Si ya hemos conocido de Él, hermanos, no hay por qué dudar de todo lo que nuestro Señor vino y nos enseñó. Todas sus enseñanzas fueron buenísimas para nosotros. De otra manera, nosotros no hubiéramos conocido lo que era bueno y lo que era malo. Seguiríamos siendo malos tal vez, o seguiríamos siendo buenos de más, que aunque yo lo dudaría completamente, que hubiéramos sido buenos, si no hubiera venido la ley y si no hubiera venido nuestro Señor Jesús a nuestras vidas. Por medio de la ley de Moisés, por medio de todas esas leyes, fue que el pecado se fue dando a conocer a las personas. Las personas no conocían lo que era bueno y lo que era malo, pero gracias a que nuestro Dios Padre la dio a conocer a Moisés, trajo esas nuevas leyes, esas nuevas reglas, para que no cayeran en el pecado. Por eso es que nosotros estamos aquí. Y le damos gracias a nuestro Dios Padre, que nos envió a este Salvador, que nos salvó de todos nuestros pecados y que nos ha estado salvando cada que cometemos uno, y que por pura gracia de nuestro Señor Jesús nosotros vamos a poder llegar a ser justos, no por lo que hagamos, no por nuestros méritos. Los méritos, mis hermanos, que nosotros hagamos, esos no nos van a llevar a la salvación. Va a ser por pura gracia de Dios que nosotros seamos salvos. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. Soy hombre de carne y vendido al pecado. En realidad sí es así, hermanos. Nuestra conciencia nos hace pecar, nos hace caer a cada instante de nuestra vida. No entendemos el por qué. Queremos hacer el bien y terminamos haciendo daño, terminamos haciendo el mal. Lo dice San Pablo claramente en este mensaje a los romanos. Dice, ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien,
el mal se me adelanta. Cuando quiero hacer el bien, el mal se adelanta. Es cierto, hermanos. A veces queremos caer bien en algo, hacer bien en algo, y terminamos haciendo daño. Solamente Dios sabe el por qué nosotros somos así. Por más que queremos hacer el bien, terminamos haciendo daño, terminamos haciendo el mal. En nuestra propia carne, ¿cómo es que pecamos a veces? Caemos en los malos pensamientos, y los malos pensamientos nos llevan al pecado en nuestra propia carne. Sufriendo así, después nosotros, cuando hacemos conciencia de qué es lo que hicimos, por qué le dimos permiso al demonio de que entrara a nuestra vida, y así darle rienda suelta al pecado que acabamos de cometer. Nos duele muchísimo, hermanos, a nosotros que ya conocemos de Dios. Yo sé que muchos que me escuchan y que conocen ya de Dios también, se hacen esas mismas preguntas cuando cometen el pecado. ¿Por qué hice eso? Si ante Dios nosotros estamos siendo culpables en este momento que acabamos de cometer este pecado. Y es que es así, hermanos, nuestra carne nos manda a hacer el daño. Es cierto lo que San Pablo dice aquí en este mensaje de hoy día. Queremos hacer bien, pero terminamos haciendo el mal, porque la carne nos gana el pecado. Todo aquello que ya traemos en nuestra persona desde hace muchos años atrás, ya no se puede arrancar, porque allí está haciéndonos sufrir. Pero si nosotros nos mantenemos en pie y con mucha oración, mis hermanos, vamos a ganarle al demonio, vamos a ganarle a la muerte. Todo lo que Dios nos ha regalado, esta herencia tan hermosa de tener sus sagradas escrituras y de tener conocimiento de Él, no nos va a dejar caer en las garras del demonio. Hay que echarle ganas, hay que aceptar los sufrimientos que nos vengan a la vida y no darle aceptación al demonio que entre en nosotros. Dice, el querer está a mi alcance, el hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Esto es lo mismo que les he estado hablando, mis hermanos. El pecado habita ya en nosotros. Es que de por sí somos pecaminosos. Queremos instruirnos en el amor de Dios. Queremos tener esa fuerza de Dios. Tenemos que mantenernos en oración. Tenemos que mantenernos fuertes en el Espíritu de Dios. Pedir de su Espíritu en nuestra vida para poder destruir todas las garras del demonio, todo aquello que nos quiera hacer daño. Porque los malos pensamientos, hermanos, todo eso que nos viene a la carne, que nos hace actuar más tarde, no nos va a servir de nada absolutamente. Yo sé, mis hermanos, que es muy difícil vivir en este mundo tan pecaminoso y no caer en el pecado. Es muy difícil. ¿Por qué cree usted que los santos, las personas de aquel entonces, se alejaban, se iban a un desierto, se iban a lugares solitarios para no caer en los pecados? Porque había mucho pecado en los pueblos. Al igual que hoy, hermanos, no crean que hoy en la actualidad vemos cómo hay prostitución, vemos cómo las mujeres ya no tienen respeto por el hombre, ya se visten casi desnudas. Entonces allí el pecado entra en nuestra persona. En aquel entonces era lo mismo. No pensemos que porque había mucha santidad, no había prostitución, no había mujeres que se vestían de esa manera para llamar la atención a los demás. Todo el tiempo lo ha habido. Pero aquellos hombres decidían alejarse para solamente estar en la presencia de Dios. Y eso a Dios le agradaba. Nosotros no podemos agradarlo porque tenemos una familia, tenemos un empleo y tenemos que estar yendo a nuestro empleo todos los días. Y durante ese camino, durante que llegamos a nuestro trabajo, ya hemos caído en miles de pecados. Porque el pecado, como les digo, hermanos, está en nuestra persona. Pero si desde que salimos de nuestra casa
ya estamos hablando con nuestro Dios. Ya le estamos diciendo que nos dé las fuerzas. Ya estamos diciéndole que nos permita alejarnos de todo el mal que nos hace daño, que nos atrapa y que nos arranca de su espíritu. Hermanos, no vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo solamente con la oración. Poder llegar en paz a nuestro trabajo y trabajar en paz y llevar a cabo todo en regla, de la manera que Dios nos lo pide. Y de esa manera, hermanos, vamos a ser salvos. De esa manera vamos a llegar ante la presencia de Dios limpios y sin nada que se nos reproche antes de que partamos. Porque el reproche, cuando alguien nos reprocha algo, nos duele. Primeramente, si es verdadero lo que se nos está reprochando, nos duele. Nos da coraje a veces. A veces no caemos en la razón y nos enojamos, siendo verdad lo que se nos está reprochando. Entonces, si carnalmente sentimos mal, ¿cómo se imagina usted que se va a sentir cuando llegue ante Dios, que nos diga qué hiciste acá en la tierra, cómo te portaste? ¿Qué le vamos a decir, hermanos, a Dios? Si Él conoce nuestro interior, ¿qué pasó con Adán cuando Dios le dijo que por qué se escondía? Adán contestó que porque andaba desnudo. ¿Y quién le dijo que andaba desnudo? Así va a ser, mis hermanos, el juicio con nosotros. El juicio de Adán fue muy difícil. Después de haber estado en un paraíso sin sufrir ni nada, todo lo que tuvieron que pasar ellos después de que Dios los arrancó de ese paraíso, ¿qué pasó? Ellos tuvieron que trabajar con el sudor de su frente, ganarse el pan, ganarse el hogar que iban a mantener. Las mujeres tener los hijos con dolor. Todo esto es gracias, mis hermanos, a que el pecado fue aceptado por Adán y Eva y fue introducido a nosotros. Pero también nos envió la gracia, Dios, de su Espíritu, para que podamos rechazar todo aquello que no es bueno para nuestra persona. Mis hermanos, ojalá y todo esto lo pongamos en conciencia, llegamos conciencia de que Dios debe habitar en nuestra vida todos los días, a toda hora. Que Dios les bendiga.